Estimados auditores, ya estamos de regreso en el programa Vamos Somos Chilenos de los días miércoles con nuestro invitado Marcos Chicayotti y los panelistas Chantal Robert de la Motier, Cristian Macaya y quien les habla Reinaldo Reinike. Bueno, estábamos hablando de la crisis hídrica y la pregunta que hacía yo, ¿el MOP tendrá como uno de sus ejes de preocupación, de los ejes principales de ejecución, un plan global que resuelva en gran medida el tema del agua potable o el agua necesaria para la agricultura en la zona centro-sur de Chile? Porque si no la desertificación va a llegar rápidamente a la sexta, séptima región, así como vamos. Tú sabes, ustedes que están metidos más estos temas en el gobierno regional, que seguramente tienen reuniones con ministerios, con las seremías por lo menos, ¿hay algo de eso que se esté viendo de una manera macro, una vista de drone desde arriba? O sea, perdón, antes que conteste Marco, yo te digo que si uno le pregunta a ellos, te van a decir que sí, que el tema les preocupa mucho, pero en la práctica uno observa que no es lo que es lo que copa la agenda. Hoy día la agenda está copada por lo que estamos viendo todos, o sea, el tema de la seguridad, el cambio de la constitución, y esas son las áreas o las materias en las cuales el gobierno está poniendo su énfasis. Está tratando un poco no sé, de avanzar escasamente en este gran pato cojo que vamos a tener, pero la verdad que la sequía no es un tema que uno vea y observe, porque por ejemplo Chantal decía algo muy importante: ¿dónde está la campaña educativa de parte del Estado, del gobierno, que diga que hay que reciclar, que el agua hay que cuidar, etcétera? No existe, por lo tanto no es una preocupación, no es una prioridad para el gobierno y tampoco para el Ministerio de Obras Públicas. Además tampoco se ha anunciado la gran obra. Mira, yo siempre digo lo siguiente: el siglo XX fue el siglo que en Chile probablemente conocemos mucha gente, familias, amigos, no sé, o la propia familia, que trabajó para estas grandes empresas de electricidad. Léase Endesa, léase sus intermediarios, que sí, había mucha gente que trabajaba porque se estaba construyendo todo lo que era la infraestructura, tanto de las centrales hidroeléctricas como de los sistemas transportadores, las subestaciones, las torres de alta tensión. O sea, durante muchos años, décadas, el país puso sus esfuerzos económicos, tanto en los recursos estatales como los privados, en poder hacer de Chile un país que pudiese, digamos, cada casa apretar un interruptor y tener luz eléctrica. Bueno, este siglo, el siglo XXI, debería ser exactamente lo mismo, pero con el agua. Deberíamos estar nosotros abocados a poder hacer las grandes obras de infraestructura que permita que no exista ningún rincón de esta patria que no deje de abrir la llave y salir agüita sin necesidad de ser alimentado a través de este ya atávico, viejo, este sistema de los camiones aljibe, que en definitiva es una solución parche. Nosotros cada vez que se han comprado camiones aljibe con Marco hemos concurrido al voto porque sabemos que no tenemos más alternativa, porque las comunas lo necesitan, lo requieren, pero en definitiva no es atacar el problema de fondo. Así es. Marco, y en tu visión, algo que aportara a lo ya señalado por Cristian respecto a esta gran inquietud que debiéramos tener, por lo menos todos los ciudadanos de la quinta región, de la región de Valparaíso. Sí, yo creo que necesitamos una política de Estado que trascienda en el tema hídrico y cambio climático en realidad, que trascienda los gobiernos de turno, sea quien sea vaya a estar en el poder, digamos, en los gobiernos centrales y en los regionales. Necesitamos una política hídrica de verdad. A propósito de lo que estaba comentando don Reinaldo, el tema del proyecto de carretera hídrica se ha evaluado un poco el costo es más o menos alto, anda en unos 20.000 millones de dólares por lo menos, o sea, más o menos como un cuarto del PIB. O sea, no digo que no se pueda hacer, se podría hacer. Hay tal vez algunos inconvenientes en la parte ecológica o ambiental, digamos, pero yo creo que podría evaluarse el tema de traer agua, pero yo creo que concuerdo con lo que dice Cristian en el sentido de que no tenemos ninguna obra de embalse proyectada ni que se haya construido en las últimas 2 décadas. Grandes embalses, yo, por lo menos en la zona centro-norte, el último que se hizo fue el Puclaro. Fíjense que el último, el Puclaro, es el que actualmente le está dando agua a La Serena y Coquimbo. Y nosotros no tenemos ninguna obra de infraestructura. Yo creo que hay muchas cosas que desgraciadamente han conspirado contra eso. Por ejemplo, está la tasa de inflación, que en este momento ha hecho muy riesgoso a los inversionistas privados comprometerse, y también la falta de estabilidad jurídica que nos han traído 2 procesos constitucionales, que espero que ese capítulo
se pueda cerrar rápidamente, porque lo que necesitamos es básicamente inversión. Fíjense que los israelitas tienen un tema muy importante, que en el caso de lagunas, digamos, de estanques de acumulación, tienen hasta tapado la superficie con membrana HDPE, que es una membrana de alta densidad, digamos, de polietileno, para evitar la transpiración, la diferencia de concentración y que se evapore el agua, digamos, finalmente. Hasta ese nivel de control de las pérdidas existe. Nosotros todavía estamos un poco en el tema más bien discursivo y que finalmente estamos privilegiando con las personas que hoy día están comandando a nivel ejecutivo, los gobiernos respectivos, estamos netamente privilegiando lo que pareciera que es urgente y no lo importante, solamente soluciones de parche. Oye, bueno, no se ve muy claro el futuro en este tema. Ojalá que nuestras autoridades o los gobiernos regionales puedan poner el foco en esto que es realmente una urgencia y de una importancia real. Reinaldo, yo creo que también se debe al monto que hablamos. No sé si te acuerdas cuando hablamos del proyecto Colbún Machicura, que eran muchos millones de dólares en su época. No hubo susto en invertir ese dinero. Hoy día el que abastece agua a toda la zona sur se cae en nada. Hoy día cuando todo el gobierno le dice, oye, hay que gastar tanta plata para modernizar, como que se asustan. Prefieren esa plata darle un bono, porque hoy día pueden cualificar y cuantificar todos esos bonos, todas esas platitas chicas. Pero cuando se habla de un proyecto de riego, un proyecto de acumulación de agua, un proyecto de tecnología de purificación de agua, son tantos los millones que se asustan y prefieren no hacer inversión, porque creen que alguien los va a perjudicar, que alguien los va a ningunear en el fondo, porque al final parece que no fuera prioridad para todos. Finalmente es prioridad para los que viven en tu zona, y el resto no dice nada. Punta Arenas no está preocupado de la sequía que hoy día tenemos en Quillota, Quintero, La Ligua. Entonces, mientras no sea un tema nacional, nadie va a querer invertir las cantidades que hay que invertir. Oye, y ojo, y el Magallanes está muy preocupado también porque hay varios agricultores que les desviaron un río, ¿no es cierto?, desde Argentina, y todavía estamos pidiendo un informe a ver qué es lo que pasó con esa agua que debía concurrir hacia el lado chileno. Pero quisiera, yo creo que ustedes también, como yo, han leído mucho, se ha escuchado mucho, está lleno de memes, podcasts con opiniones, etcétera, respecto de cómo va a operar este nuevo Consejo Constitucional. Yo también me declaro que en algún minuto hablé de los 12 bordes, pero a veces informándome de la lectura de titulares y alguna noticia, y cuando uno se va a la ley, y eso fue lo que hice el otro día, corté y pegué lo que me parecía más relevante para entender un poco el tema. Y ahí hay dos artículos de la ley 21.533, que es la que regula este nuevo proceso, en que en el artículo 152 explica y dice textual, leo, el Consejo Constitucional podrá aprobar con modificaciones o incorporar nuevas normas al anteproyecto de nueva Constitución por el quórum de los 3/5 de sus miembros de ejercicio, es decir, 31-51. Y además señala que la comisión experta, yo creo que eso poca gente lo tiene presente, que la comisión experta se incorpore al Consejo Constitucional una vez que se instale, el 7 de junio, y tendrán derecho a voz en toda la instancia de discusión. Entonces, también señala que se entenderá aprobada cada propuesta contenida en el informe final y que va a ser votada según las reglas. Aprobada con 31 a 51 votos y rechazada cada propuesta en el informe con un quórum de 2/3, es decir, 34 de 51. Y en caso, los consejeros fueron electos democráticamente, pero la comisión experta no, fue una designación a dedo. Merecen respeto a todas las personas que están ahí, porque algún grado de conocimiento acabado tienen en materia constitucional. Pero yo creo que no tenemos todos los chilenos claros, gente bien educada, informada de lo que allí se señala. Y luego de los bordes, muchas personas he visto, gente de mi sector político, de que, por ejemplo, el derecho preferente de los padres a educar a su hijo no estaba acá.
y bueno, está expresado. Pero también llama la atención que el borde número 1 dice: Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo, ya no dice en la nación. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando se habla también en el número 5 que Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común, ¿no es cierto? Y habla también de un principio de responsabilidad fiscal. Colombia está lleno de demandas de ciudadanos colombianos porque el Estado no está proveyendo lo que la Constitución le hace. Entonces hay una serie de cosas y yo creo que hay que meterse y estudiar, porque va a ser bien rápido y generado todo este tema una vez que el comité de expertos cheque la minuta definitiva sobre la forma de trabajar los consejeros. No sé, Cristian, tú que como abogado estas materias te apasionan, ¿cuál es tu visión respecto a estos dos artículos que creo que son súper relevantes, ¿no? El 152 y el 154 con los 12 bordes? La verdad, esto del número 12 me suena como las 12 tablas, 452 antes de Cristo, y por los romanos. Siempre 12 el número. Yo honestamente creo de que estas 12 bases, por decirlo de alguna forma, son mandatos dogmáticos que fueron establecidos y que honestamente yo no comparto algunos de ellos. Por ejemplo, esto de la soberanía popular respecto a la soberanía nacional es una discusión que se viene arrastrando de más o menos 300, 400 años, es una cuestión súper teórica, que la sustentaba el abate Sieyès, ¿cierto? Y Rousseau, por otro lado. En consecuencia, no es una cosa inocua. Que la soberanía resida en el pueblo es muy distinto que la soberanía resida en la nación, como es hoy día y como lo consagra el artículo 5. Es una cuestión estrictamente dogmática que tiene consecuencias importantísimas. El tema del Estado social de derecho, por ejemplo, y eliminar la subsidiariedad desde la perspectiva al menos de una persona que cree en la iniciativa privada, es bien complejo. Y así, el tema de los derechos fundamentales, bueno, se consagran algunos de manera bastante trivial, pero también hay que entender de que la Constitución no crea los derechos humanos o los derechos fundamentales, sino que los reconoce. En consecuencia, son preexistentes al Estado. La persona humana es persistente al Estado y esos derechos, que son inalienables, también son persistentes a él. En consecuencia, no es necesario que estén plasmados en la Constitución para que exista, porque solamente se reconocen. Establecer, por ejemplo, no sé, la consagración de la separación de poder me parece muy importante a propósito del bochorno en el primer intento, ¿cierto?, donde se pensaba quitar la categoría de poder al poder judicial y tenerlo como una suerte de sistema, digamos. Era una cosa muy inédita, muy novedosa en la historia moderna de los estados, por lo tanto, enhorabuena que eso se establezca, como también la subordinación del poder civil a las Fuerzas Armadas, al poder civil. Por supuesto que estamos de acuerdo, eso es replicar un poco lo que dice la actual Constitución. Bueno, en fin, hay cosas que sí, hay cosas que no, pero lo que claramente aquí hay, Reinaldo, Marco, es un intento de poder establecer límites dogmáticos, que probablemente la parte de los principios de una Constitución sea una de las cosas más importantes, porque desde ahí fluye el resto de la normativa que se va a generar sobre este paraguas, o bajo este paraguas, mejor dicho. Por lo tanto, honestamente, yo no creo, yo no adhiero a muchas de estas prescripciones. En consecuencia, si pudiesen, no sé, redactarse una Constitución sin tener esta camisa de fuerza, desde mi perspectiva creo que sería mucho más representativa, si es que en realidad esto va a ser representativo de lo que quiere la población, porque de momento que esta Constitución nace de manera inconsulta, sin un plebiscito de entrada, estando viviendo un momento constitucional distinto al primero que se vivió, que concluyó el 4 de septiembre pasado, porque ahí se produjo un momento constitucional, y ese momento constitucional ya no existe, ya feneció. Hoy es otro momento constitucional, por lo tanto era obligatorio preguntarle al soberano si quería someterse a un siguiente proceso constitucional. ¿Y por qué es obligatorio? Porque la norma del artículo 5 de la actual Constitución dice que la soberanía reside esencialmente en la nación y que su ejercicio se desarrolla a través del pueblo mediante el plebiscito. En consecuencia, tú, para poder crear un texto constitucional, porque no es una mera modificación normativa de la Constitución, sino que para crear una Constitución no la pueden acordar 8 personas en una cocina a puerta cerrada. Tiene que necesariamente consultarse a la población mediante un plebiscito. Y si eso no se hizo, entonces el procedimiento es nulo.
¿Y por qué es nulo? Porque la norma de los artículos 6 y 7 de la misma Constitución dice que ninguna magistratura o autoridad puede, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, arrogarse una autoridad o derecho distinta a lo que prescribe la Constitución y las leyes. Y cualquier transgresión de este artículo es nulo. En consecuencia, estimados amigos, y lo digo con toda certeza jurídica y autoridad, este proceso constitucional es nulo, por las razones que acabo de señalar. En consecuencia, yo honestamente no me he metido mucho en la normativa interna y los 12 bordes, estoy muy expectante de lo que ahí pueda suceder. Tengo mucha esperanza porque creo que hoy día quedó mucho mejor conformado este espectro, pero obviamente también están ellos en una camisa de fuerza que, bueno, para mí, un pronóstico reservado. Oye, pero el artículo 152 señala que se podrá aprobar con modificaciones o incorporar nuevas normas. Siempre que se alcance el quórum, claro. Claro, entonces con 31 votos de 51 eso se podría hacer. Entonces ahí hay un tema de cómo lo interpreta mucha gente, porque sobre todo gente de izquierda que quedó en una posición minoritaria dentro de la conformación del Consejo, piensa que acá hay que cumplir lo que se acordó, que no se puede hacer ninguna modificación. Y yo interpreto otra cosa, o sea, tiene muchas posibilidades de mejorarse, de incorporarse lo que ese Consejo Experto entregue, como por ejemplo incluir un capítulo sobre el rol de las Fuerzas Armadas, más que al Poder Civil, se debe a la Constitución, y por ende, por estructura, reporta la Fuerza Armada al Ministro de Defensa, al Presidente de la República, o sea, no es que sean independientes, no es un órgano autónomo del Estado, como se señala que el Tribunal Constitucional, el Banco Central, la Contraloría, etc. Me permite, antes que Marco pueda dar su opinión respecto a esto, yo voy a decir algo súper polémico y que no lo he creado ni elaborado yo. Lo voy a replicar de una persona que se lo escuché, que es Vanessa Kaiser. Preguntarnos, ¿quién ganó la elección del domingo antepasado? Es una muy buena pregunta. Y la respuesta es el Partido Comunista. ¿Por qué la ganó el Partido Comunista? Porque solamente le faltaba subir al carro de este delirio de querer cambiar una constitución que no tiene mayores defectos que la supuesta ilegitimidad de origen, lo cual tampoco es cierto porque esta constitución tiene un montón de modificaciones. Le faltaba solamente subir al carro al Partido Republicano. Y con el impresionante triunfo del Partido Republicano, bueno, lo último que le faltaba subir a este delirio, insisto, era a este partido, y lo terminó de subir el domingo antepasado con el triunfo del Partido Republicano. En consecuencia, quien gana es el Partido Comunista, porque originalmente era solamente un 5% de la población que tenía este delirio, esta fiebre de cambiar la Constitución, y hoy día ya parece que es el 100% del país. Entonces, yo creo que es una buena lectura y hay que tener cuidado con caer en estas trampas históricas. Ojo con eso. Marcos, como consejero regional republicano, tu opinión. Sí, bueno, hay varias cosas. Hay en ese tema del Estado social y democrático de derecho, para solamente como un botón de muestra lo inútil que puede ser ese punto, solo basta recordar, y nos vamos nuevamente al caso del agua, que Sudáfrica post-apartheid también estableció como un principio constitucional el derecho del acceso al agua, pero en la práctica eso no se cumple. Y es así, tanto que tuvo que generar una política a través de leyes, de regulaciones en el año 2001, que estableciera el agua gratis de 6.000 litros, que fue lo que comenté en el artículo. Y obviamente, desgraciadamente, no cumplió su meta. El tema es el siguiente: uno puede colocar una lista de lo que quiera dentro de una constitución, pero desgraciadamente si no están las condiciones económicas y los recursos, no van a ser imposibles de cumplir, y nos vamos a llenar de demanda, como bien comentaba Cristian, como fue el caso de Colombia, y con todas las implementaciones. Entonces, yo creo que aquí hay un tema de, más que de diseño, de buena implementación de las bajadas constitucionales con lo que ya tenemos. No hubiera sido mejor, y yo creo que a la gente le va quedando esto, haber trabajado en buenas regulaciones, en buenos incentivos, para poder asegurar que le llegaran obviamente los recursos, digamos, en este caso los trabajos dignos a la gente, en vez de generar un documento, digamos, una carta magna que
que nos permitiera en este caso llegar por arte de magia a un estado deseado. Yo pienso que no, yo creo que efectivamente el tema va en la buena elaboración de políticas públicas. Entonces, si ustedes se fijan, al último fue lo que apareció en la propuesta hasta de octubre de 2019, el tema de la Constitución. La gente, lo único que se sintió identificada era el tema de las pensiones, por el tema de salud, por el tema de educación. Eso lo podríamos conversar en otro momento, pero el tema, todo eso era solucionable con políticas públicas, es decir, con leyes y regulaciones, con buenos incentivos, buenos instrumentos económicos, digamos, en el fondo. Exactamente. Bueno, ojalá que esto no termine en una carta al viejito Pascuero, ¿no es cierto? Vemos cómo en Venezuela la vivienda digna está garantizada por la Constitución y, bueno, preguntémonos los tantos venezolanos que han debido emigrar de su país por las condiciones miserables de vida que estaban teniendo. Entonces, esperemos que todos los consejeros y la ciudadanía, finalmente, cuando haya que votar, esté debidamente informada para que vote en conciencia y vote lo mejor si está a favor o en contra de este proyecto constitucional. Es una oportunidad histórica, creo yo, para el Partido Republicano. Probablemente va a haber un sector de la izquierda que va a votar rechazo porque no lo interpreta y también un sector de la derecha que a lo mejor también va a querer votar el rechazo o en contra. Yo creo que ahí va a haber mucha polémica, va a ser un momento complejo, a fin de año, cerca de Navidad, cuando se están cerrando todos los procesos educacionales en las empresas, etc. Entre medio va a terminar el presupuesto de la nación, ¿no es cierto?, para el próximo año, en un escenario económico súper complejo. Así que... yo creo que no hay que firmar cheques en blanco y tampoco hay que pegar portazos de antemano. Lo que hay que hacer es esperar que se haga el trabajo, que se desarrolle y leer lo que de ahí emane. Y una vez que emane, hay que hacer el comparativo y decir, ¿esto es mejor que lo que hay? ¿Sí o no? Así de simple, así de racional es el ejercicio súper pragmático que hay que hacer a fin de año. Yo comparto ese juicio, creo que hay que esperar y ver qué es lo que sale, qué es lo que se presenta, no estar biasado con este tema, ¿no es cierto?, rechazar a priori o aprobar a priori, y hay que ver lo que sí, o sea, ahí hay gente competente, se supone que el pueblo de Chile votó mayoritariamente, ¿no es cierto?, por candidatos que de alguna manera representan lo que a ellos les preocupa y que pueden ser tan mandatados en el fondo para llevar esas inquietudes. Así que también me imagino que van a haber bastantes oportunidades de poder llegar a ser estos consejeros, ojalá que así ocurra, para poder transmitirles las atenciones que tiene el ciudadano de a pie. Pero me preocupa de que estemos debidamente informados, ojalá se editen tantos ejemplares de este proyecto de constitución como se hizo el año pasado, yo creo que se votó dinero pero en exceso, pero que la gente esté informada y no solo de lo que está votando, sino cómo se vota. Es mucho más simple esta votación. Va a girar una raya en que se aprueba o se rechaza o si está a favor o en contra. Entiendo que esa es la pregunta que se hace, si usted está a favor o usted está en contra. Entonces, ojalá podamos tener la capacidad de poder discernir y votar informadamente. Oye, ya estamos hacia el final de nuestro programa. Yo le dejo los micrófonos a Marco Cristian para que se despidan. Yo también excuso a Chantal, que tuvo que salir. Ella tuvo una operación, hizo un esfuerzo por estar en el programa. Ella fue operada el día viernes. Había estado en campaña un poquito chuteando para adelante esa operación y tuvo que salir un momentito. Así que será hasta el próximo miércoles, queridos auditores. Y muchas gracias, Marco, por ilustrarnos en una materia que a mí, en lo particular, me preocupa sobremanera. Soy ciudadano limatino, vivo en un área rural, el tema del agua es un temazo y no veo que una solución cerca o a la vuelta de la esquina, y si lo hubiese, es compleja. Así que muchas gracias, hasta el próximo miércoles y dejo los micrófonos para que se despidan. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, muy contento de estar aquí entre amigos y la verdad que, bueno, sigamos avanzando y esperamos que al final de estos 3 años, esto es un poco como el partido, un buen partido cuando Chile va perdiendo y uno dice, Sergio, ¿a qué hora termina esto? Estamos así, esa es
la verdad. Estamos esperando que termine este mal partido para Chile. Así que bueno, le agradezco y un saludo a todos los auditores. Yo quiero decir que Marco Chicayote es un extraordinario invitado, así que espero que lo tengamos en una nueva oportunidad. Y aparte de eso, ha sido, la verdad, un aporte extraordinario en el Consejo Regional, porque efectivamente ha puesto temas de discusión desde la perspectiva de la ciencia, lo cual nos ha invitado a pensar. Así que gracias, Marco, qué bueno que el soberano no se equivocó contigo y ojalá te ratifique porque ha sido un extraordinario aporte en ese espacio. Yo soy testigo de aquello y mañana nos toca pleno, así que tenemos que ir a preparar las armas para mañana. Bueno, y a nuestros auditores, cordialmente invitados para que presencien algo que es una tradición de los porteños, desfile el 21 de mayo, ojalá sin lluvia, y el día sábado también en Limache, los marinos retirados vamos a desfilar junto con la ciudadanía, los colegios, los bomberos, la Cruz Roja, en Limache, con nuestros guasos también. Así que cordialmente invitados, que tengan un bonito resto de semana y un mejor 21 de mayo. Muy buenas tardes. Adiós. En Radio Portales.